de estos temas tan interesantes que nos hacen conocer a Dios de una manera mucho más profunda y mucho más real, desmontando lo que muchas veces creamos en nuestras mentes y que muy probablemente en muchas ocasiones no tienen nada que ver de cómo es Dios. Así que vamos a seguir con esto, pero antes te cuento algo. Hace unas semanas vimos un docuserie con Laura en Netflix que se llama Painkiller. Aquí cuentan la historia real del Oxycontin. No sé si lo conoces, si lo has escuchado alguna vez. Es un fármaco de la familia de los opioides. Esta serie ahonda en el sufrimiento que ha provocado en Estados Unidos la adicción a los opiáceos y la responsabilidad de una empresa que se llamaba la farmacéutica Purdue Pharma, cuyos dueños eran la familia Sackler. La familia Sackler se encargó de comercializar el Oxycontin de una manera brutal. Utilizaron muchísimas estrategias de marketing para hacer llegar este fármaco a todo el mundo en Estados Unidos. Este analgésico era 3 veces más potente que la morfina. Y lo que llamaba mi atención es que la serie cuenta cómo esta familia, dueña de esta farmacéutica, ocultó deliberadamente una verdad acerca de este fármaco. Y es que este fármaco causaba adicción, mucha adicción. Era un medicamento tan potente y era tan adictiva como la heroína. Las estadísticas dicen que murieron alrededor de más de 500,000 personas en Estados Unidos por adicción a este fármaco. Si tienen tiempo de verla, véanla. De hecho, no es el único documental que existe. Hay películas también sobre esto. Hubieron muchos juicios. La familia tenía que pagar 4,000 y pico de millones de dólares. Aparentemente no se pagaron nunca. La familia intentó vender la farmacéutica por 16,000 millones. Es una cosa brutal, pero ahí podíamos ver de manera clara algo muy interesante y que todos conocemos: la maldad del ser humano. Ellos, sin importarles cuántas vidas morían, cuántas personas se perdían, vendían este fármaco. Y de hecho, a los médicos les buscaban la manera de poder que aumentaran los miligramos a cada uno de sus pacientes para que se vendieran más pastillas. Pero no solamente en este caso podemos ver la maldad del ser humano. En las últimas semanas hemos visto cómo algunas personas que ostentaban algunos cargos públicos se encargaron de hacer negocios en plena pandemia, comprando mascarillas y ganándose unos cuantos millones de comisiones. No sé si te has dado cuenta de esa noticia. Qué malos somos los seres humanos, ¿verdad? Somos muy malos. Pero estos 2 ejemplos de maldad solamente son una muestra de lo que ustedes y yo, estoy seguro, vemos día tras día a nuestro alrededor en cosas muy pequeñas o en cosas muy relevantes. Pero ya no pensemos qué tan malos son los demás. Paremos un momento en pensar en nosotros. ¿Qué tan buena persona te consideras vos? Podrías decir: yo creo que soy una buena persona. Yo creo que yo no he vendido fármacos sabiendo que son adictivos y que destruyen las vidas. Yo no he hecho negocios bajo la mesa para ganar millones a pesar de que se mueran muchas personas. Pero quiero hacer un pequeño test con ustedes. Saca un papel, un boli o tu móvil de celular. Y necesito que seas sincero, seas sincera y puedas responder solamente con un sí o con un no a las preguntas que yo te voy a hacer. Nadie más va a ver las respuestas, así que puedes ser muy sincera.
Te hago la primera pregunta. Solo con sí y solo con no. ¿Alguna vez has mentido? Aquí dicen que no. Ya mintió. ¿Sí o no? ¿Has mentido? La 2. ¿Alguna vez has sido envidioso? ¿Has deseado lo que el otro tiene y vos no tenés y lo querés tener como sea y a como dé lugar? ¿Sí o no? Tercera pregunta. ¿Alguna vez has hablado mal a tus padres? ¿Mal a tus hijos? ¿Sí o no? ¿Alguna vez has engañado a alguien? ¿A un profesor? ¿A un amigo? Hace muchos años, fue la primera y la última vez que hice una chuleta de un examen, tenía como 8 años, y era muy malo yo para eso, y la maestra me agarró, así que yo pondría que sí. Quinta pregunta, ¿alguna vez has hecho trampa para conseguir algo que deseas mucho? ¿Sí o no? Y esta es muy buena. ¿Alguna vez has robado? ¿Sí o no? Ojo, robar no solamente es millones, no. Quedarte con el cambio que no te corresponde es robar. Quedarte con el dinero que se le acaba de caer a la persona que va delante tuyo y sabes que es de ella y te lo quedas, eso es robar. Hace poco, en el paseo marítimo, se le cayeron 5 euros a una muchacha que iba corriendo. Y tuve la tentación de decir, va muy rápido, ya va muy lejos. Pero tuve que agarrarlo, correr y darle los 5 euros. Si hubieran sido 50, no lo sé. No, broma. Miren, con este pequeño ejercicio solamente quería hacerte ver que nosotros no somos tan buenos como a veces creemos. Pero déjame decirte que Dios sí que lo es. Y ese es el atributo que vamos a estudiar el día de hoy. La bondad de Dios, tal y como se ha dicho en otras ocasiones y como les acabo de decir al inicio, una de las cosas que suceden a menudo en los espacios cristianos es que la concepción de Dios no es real, es indigna y no vemos a Dios como realmente es. En muchas ocasiones nos creamos un Dios muy pequeño. Nos creamos un Dios que no es fuerte. Y el salmista, mirá lo que dice en Salmo 34:3. Engrandeced a Jehová conmigo. Engrandecer puede significar dos cosas. Hacer que se vea más grande de lo que es alguien o algo, o verlo tan grande como es. El salmista evidentemente se refiere a la segunda. Mira, si tratamos de examinar una materia muy pequeña, la vamos a colocar en un microscopio y la vamos a agrandar para que se vea más grande de lo que es. Pero hacer esto con Dios es imposible. Por lo que cuando el salmista dice engrandeced a Jehová, se refiere a que tratemos de ver a Dios de un modo similar a lo inmenso de lo que realmente es. Y esa es la intención que tengo yo hoy de poder profundizar en la bondad de Dios. Es muy importante para nosotros como creyentes saber y estar completamente convencidos de que Dios es bueno. Y lo puedes ver a lo largo del Antiguo Testamento. Lo puedes ver a lo largo del Nuevo Testamento. Lo puedes ver a lo largo de tu vida. En el diccionario definen la bondad de la siguiente manera. Natural inclinación a hacer el bien. Pero si pensás muy bien en esta definición, se queda muy corta para poder definir la bondad de Dios. Porque Dios es la bondad misma. Dios no es que tiene inclinación hacia lo bueno. Él es la bondad misma. De Él mana la bondad. Mira, la bondad de Dios corresponde a la perfección de su naturaleza. Mira lo que dice 1 Juan 1:5. Dios es luz
y en Él no hay ninguna tiniebla. La perfección de la naturaleza de Dios es tan absoluta que no hay nada en ella que sea incompleta o que pueda ser defectuosa, ni nada que se le pueda añadir ni mejorar. Solo Él es originalmente bueno en sí mismo. Las criaturas como nosotros podemos ser buenas solo y cuando existe la participación y comunicación que viene de Dios. Naturalmente nosotros somos malos. Y si hay algo bueno en vos o en mí, es porque de Dios hemos recibido esa bondad para poder expresarla. Él es bueno esencialmente, y no solo bueno, sino la bondad misma. La bondad de la criatura es solo una cualidad que hemos dicho ahora mismo sobreañadida, mientras que en Dios es esencia misma. Él es bondad, Él es la bondad. Y Él es infinitamente bueno. Y quizás algunas personas piensen, bueno, mi abuelo, mi abuelito, mi abuelita, él era bueno. Él sí que era bueno. O puedas pensar, mi tía que me quiere mucho, ella es muy buena. Ella es buena. O mis papás, por supuesto, ellos darían la vida por mí y son muy buenos conmigo. Pero para que nos hagamos una idea, esos destellos de bondad que hay en el ser humano son una gotita en comparación al océano infinito de bondad que es Dios. ¿Estás viendo la diferencia entre Dios y nosotros? Esto de estar estudiando los atributos de Dios nos ayuda a entender que yo soy muy pequeño y que Dios es muy grande. Él es bueno eterna e inmutablemente, porque no puede ser menos bueno de lo que Él es. Hace mucho tiempo estudiamos también la inmutabilidad de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que si Dios es bueno y es inmutable, Él no cambia, Él no deja de ser bueno, Él siempre es bueno. Pero es verdad que en el ser humano podemos ver acciones de bien. Mirad lo que dice Mateo 7, 9 al 11. Dice: ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? ¿Ves? Somos malos, pero tenemos momentos donde podemos expresar algo de bondad. Pero si hay algo bueno en nosotros es porque la fuente de bondad nos las ha dado. En Dios no cabe la adición ni la subtracción. Dios es el sumo bien. Esta es una frase que he extraído del libro de Arthur Pink. Y se la repito. En Dios no cabe la adición ni la subtracción. Dios es el sumo bien. Dios es no solo el más grande de todos los seres, sino también el mejor. Todo el bien que puede haber en una criatura le ha sido impartido por el Creador, por la bondad. La bondad es propia de Dios, porque Él es la esencia de su naturaleza eterna. Dios es eternamente bueno antes de que hubiera manifestación de su gracia y antes de que existiera alguna criatura como vos y como yo, al cual impartirla o ejercitarla. Del mismo modo que era infinito en poder toda la eternidad, así también ha sido Dios bueno. Ha sido bueno desde siempre. Siempre ha sido bueno, antes de que vos y yo existiéramos, antes de que Él pudiera expresarla a nosotros. Él siempre ha sido bueno. Y de ahí que la primera manifestación de su perfección divina fuera dar al ser a todas las cosas. Mira lo que dice Salmo 119, 68, dice: bueno eres tú y bienhechor. Dios tiene en sí mismo un tesoro infinito, inagotable de bendición que es suficiente para llenarlo absolutamente todo. Mira, todo lo que emana de Dios, sus decretos, sus leyes, su providencia, la creación, no puede ser sino algo bueno. Como está escrito:
Génesis 1:31 dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Así que podemos ver que la bondad de Dios se revela precisamente en la creación. Mira, cuando nos detenemos a estudiar a las criaturas, más evidente puede ser la bondad de Dios. Mira, tomemos como ejemplo al ser humano. Nuestro cuerpo atestigua de que Dios es bueno. Mira tu mano, mira tus manos, míralas. Dios ha sido bueno en hacer tu mano así. A que tu mano funciona de manera correcta al agarrar las cosas. Las uñas de tus manos están ahí para proteger tus dedos. Y no sé si te has golpeado con la esquina de tu cama el dedo pequeño del pie. Duele muchísimo. Ahora imagínate golpeártelo sin la uña que protege a ese dedo. Dios ha hecho tu cuerpo de manera perfecta. Y ahí se ve la bondad de Dios. Observa el cuerpo humano. Ahí se ve reflejada la bondad de Dios. Sin embargo, la bondad del Creador no solamente se limita al hombre, sino que es ejercitada para con todas las criaturas. Mira lo que dice Salmos 145, 15, 16. Los ojos de todos esperan en ti, y tú les das su comida en su tiempo. Abre tu mano y colmas de bendición a todo viviente. Dios ha hecho abundante provisión para suplir las necesidades de los pájaros en el aire, de los animales en el bosque, de los peces en el mar. Mira lo que dice Salmo 33:5. Él da mantenimiento a toda carne, porque para siempre. Su misericordia, verdaderamente, de la misericordia de Jehová está llena toda la tierra, dice Salmo 133:25. Pero mira lo que dice Mateo 6:26. Mirad las aves del cielo. Pues lo conocemos este verso muy bien. Dice, mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros. Vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? El Señor se encarga de alimentar a toda su creación. Y esto es una manifestación de su bondad. Lo que estoy tratando de decirles en estos últimos minutos es que la bondad de Dios se ve reflejada alrededor nuestro, constantemente. Y no solamente alrededor nuestro, sino en nosotros mismos, al ver incluso nuestro cuerpo. Mira, la bondad de Dios es notoria en la variedad de placeres naturales que ha provisto para sus criaturas. Dios podía haberse contentado satisfaciendo nuestra hambre sin que la comida fuera agradable para nosotros. Él pudo haber dicho, bueno, hacemos la comida sin sabor, como cuando andas con gripe y no sabía nada la comida. Y ya está, se alimenta y el cuerpo se mantiene. Pero ha sido tan bueno que la comida tiene sabor y que la podemos disfrutar. Y qué evidente es su bondad en la variedad de gustos que le ha dado a la carne, a las verduras, a las frutas, aunque aquí tengo que hacer un alto. Las frutas que se venden aquí no son tan buenas. Si ustedes van a Honduras o a cualquier país de América y prueban una fruta, probarán por primera vez una fruta de verdad. Amén eso. No es lo mismo comerte un mango en Colombia, comerte un melón, una sandía. No, ya vamos a llegar ahí. La fruta es exquisita. Si tienes la oportunidad de ir allá, probala. Y cuando estés comiendo ese mango, estás disfrutando también de la bondad de Dios, porque Dios le ha dado un sabor increíble. Y es verdad, el pescadito frito aquí es bueno, y las carnes es buena, pero bueno, ese es otro tema. Mira, la tierra podría haber sido igualmente fértil sin que su superficie fuera tan satisfactoriamente variada. No es la misma estas las tierras de aquí, incluso en otra comunidad autónoma. Hay una variedad increíble. Y mira, nuestra vida física podría haberse mantenido sin que las flores nos regalaran los gratos colores que nos regalan.
Yo voy a meter algo que no traía, pero me lo acaban de decir hace media hora. Veníamos hablando acerca de la bondad de Dios con Laura. ¿Cómo me definirías la bondad de Dios? Le dije yo, y ella me dijo, la bondad de Dios, me empezó a situar seria, pensativa. Me dice, la bondad de Dios para con vos ha sido que Dios te ha permitido casarte conmigo. Y yo dije, tiene razón, pero bueno, ahí les dejo esa definición. La humildad también. Miren, nosotros podríamos haber andado por esta tierra sin la necesidad de escuchar el canto de los pájaros. Pero esa hermosura viene de la bondad de Dios también. Podemos disfrutar de la música, ya sea que te guste la música clásica, el rock, el pop, el trap, no, cualquier otro tipo de música, pero Dios ha sido bueno al permitirnos disfrutar también de la música. Mira, dice el Salmo 145:9, bueno es Jehová para con nosotros y su misericordia sobre todas sus obras. ¿Dónde más podemos ver la bondad de Dios? Mira, y esto es interesante, cuando el ser humano quebrantó la ley de su creador, no comenzó enseguida una dispensación de pura ira. Dios podía haber privado a las criaturas caídas de toda bendición, consuelo, perdón y placer. En lugar de hacerlo así, decía Arthur Pink que se introdujo un régimen mixto de misericordia y juicio. Mira, hace unos meses vi un video corto de R.C. Sproul que llamó mucho mi atención. Estaba en una iglesia contestando algunas preguntas y le hicieron la siguiente pregunta y quiero que pongas mucho atención a esto. Le dijeron, ya que Dios es lento para la ira y paciente, entonces, ¿por qué cuando el primer hombre pecó, la ira y el castigo de Dios fue tan severo y duradero? Sproul contestó, Adán desafió al Eterno, al Santo Dios, después de que Dios hubo dicho que el día que comas de ellos, ciertamente morirás. Y en lugar de morir ese día, él vivió otro día y fue vestido de su desnudez por pura gracia. Termina el video diciendo Sproul, el problema es que no sabemos quién es Dios y no sabemos quiénes somos nosotros, haciendo referencia a la santidad de Dios y a lo malo y el pecado y al pecador que somos nosotros como seres humanos. Y la pregunta, decía él, que deberíamos hacernos es la siguiente: ¿por qué él no fue infinitamente más severo? Y cuando preparaba el estudio de hoy recordaba que su bondad es palpable, muy palpable, que cuando todos los que estamos aquí y todos los seres humanos le dimos la espalda y le dijimos, Dios, no quiero saber nada de vos, él volteó y nos salvó. No debía hacerlo, no tenía por qué hacerlo, pero su bondad se vio reflejada en que aun cuando nosotros éramos sus enemigos, lo habíamos ignorado y le habíamos dicho, quédate por ahí, que yo me voy por acá. Dios te salvó. Dios te salvó. Y no tenía por qué hacerlo. Mira Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aún éramos pecadores. Romanos 5:10-11, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. No merecíamos su bondad, pero somos dichosos de tener a un Dios bueno. Gálatas 4:4-5 dice,
Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Fue entonces, como decía uno de los escritores, que las huestes celestiales dijeron lo siguiente: gloria en las alturas a Dios y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Lucas 2:14. Y muchos podrían decir, podemos poner entredicho la bondad de Dios porque Dios no ha salvado a todo el mundo. Al que discuta tal afirmación le recordamos lo que dice Mateo 20:15, que dice: no me es lícito a mí hacer lo que quiero con lo mío, o es malo tu ojo porque yo soy bueno. Él podía hacer lo que él quisiera. Lo que merecíamos es que él nos olvidara y que nos dejara por ahí. Pero no te olvidó, ni me olvidó, y eso muestra su bondad. Mira, en este caso a mí me ha servido muchísimo verlo de esa manera. Yo no quería nada con él. Sin embargo, él me salvó. Y así me ha ayudado mucho a entenderlo y a verlo y a disfrutarlo. ¿Y cuál debería de ser nuestra respuesta hacia todo esto? Pues nuestra gratitud. Nuestra gratitud. Y mira, dice Salmos 107:8. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. La gratitud es la respuesta justamente requerida para su benevolencia. Pero porque su bondad es tan constante y abundante a nuestro gran benefactor, le es negada a menudo. Entonces la pregunta es, ¿hemos normalizado la bondad de Dios pensando que la merecemos? ¿Por qué no le damos gracias a Dios cuando Él muestra su bondad? Porque a veces se nos olvida probablemente de que no la merecemos. Ni vos ni yo merecemos que la fruta tenga sabor, que podamos escuchar, o algo tan grande como la salvación por medio de Cristo. Entonces, ¿por qué no somos personas que dan gracias constantemente? Pues analiza tu interior y piensa un poquito por qué no estás dando gracias. Y podemos estar confiados en el Señor en todo momento, porque Él, dice la palabra, es bueno siempre. Y por ello nunca deberíamos desanimarnos. Nahum 1:7 dice: bueno es Jehová para fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. Te podrías preguntar, ¿Dios es bueno siempre? También cuando me pasan cosas difíciles, cosas que considero yo malas. Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, esto es, a los que conforme su propósito son llamados. En medio de la dificultad, Dios sigue siendo bueno. Aunque no lo entiendas, Dios sigue siendo bueno. Todas las cosas que es permitidas en nuestra vida son para nuestro bien. Acaba de nacer, Daniela acaba de nacer. Cualquier persona en la situación de sus padres podría decir: Dios no es bueno, pero Dios es bueno. Lo que está sucediendo en el hospital probablemente ni lo estamos imaginando. Karina y Fede han preparado unos regalitos con versículos y eso les va a servir para poder hablar con personas y darles el evangelio. Daniela ni siquiera habla y ya está siendo de bendición para otros. ¿No es esto bueno? A pesar de que tengan que ver operaciones dolorosas, sí, pero Dios sigue siendo bueno. ¿Y qué es la bondad de Dios dándonos la eternidad en comparación a algo tan corto como la vida en la tierra? Porque este tiempo en la tierra es muy corto, pero lo mejor es eterno. Aunque la pasemos un poquito regular algunos días acá, la mayoría del tiempo serán muy, pero que muy buenos. ¿En el cielo va a haber fruta de Honduras?
seguro, de verdad, y pescadito. Santiago 1:17 dice que toda buena dádiva, todo don perfecto, desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual ni hay mudanza ni sombra de variación. Por lo tanto, Dios es bueno todo el tiempo. Dios muestra su bondad cuando nos muestra su misericordia, cuando nos muestra gracia a tu vida.